Sean Boswell no era el tipo de chico que encajaba en ninguna parte. Mientras otros adolescentes se preocupaban por fiestas, bailes de graduación o qué ponerse para la foto del anuario, él vivía en un mundo donde la velocidad era la única constante. Un forastero incluso en su propia ciudad. Un muchacho sin rumbo, pero con un volante en las manos y una obsesión que parecía más bien un llamado: correr. Desde el primer momento, en esos pasillos de preparatoria adornados con casilleros rayados y miradas que lo esquivaban, Sean era diferente. Alto, con cara de pocos amigos, mirada directa y esa energía de alguien que está dispuesto a estrellarse antes que dar marcha atrás. Lo que desató todo fue un pequeño roce. Un comentario fuera de lugar, una burla sobre su auto oxidado. Clay, el típico chico blanco privilegiado, musculoso, con gorra de béisbol y la arrogancia que solo el dinero puede comprar, fue quien encendió la chispa. Claro, también ayudó que su novia mostrara más interés en el misterioso forastero que en el dueño del balón. Porque si algo tenía Sean, era esa aura de tipo que no sigue reglas, pero sí sabe cómo romperlas. El desafío no tardó. Una carrera clandestina a través de una construcción, entre polvo, estructuras a medio hacer y trabajadores que apenas podían apartarse a tiempo. Sean, con su viejo Chevrolet Monte Carlo, enfrentando a Clay y su Dodge Viper último modelo. No había comparación, al menos en lo material. Pero Sean tenía algo más: agallas. Y en esa carrera, lo demostró. No ganó por velocidad, sino por determinación. Aunque el premio fue caro: destrucción, arresto y la mirada desaprobadora de todos los adultos en su vida. Fue así como llegó el exilio. Su madre, cansada de salvarlo una y otra vez, decide mandarlo lejos. Muy lejos. A vivir con su padre, un militar estricto estacionado en Tokio. Una ciudad que parecía otro planeta. Luces de neón, calles limpias pero repletas, pantallas gigantes y un orden casi coreografiado. Sean aterrizó con su típica camiseta gris, su mochila y un montón de problemas no resueltos. Y desde el primer momento, supo que no sería fácil adaptarse. Su padre, un hombre duro, con pocas palabras y aún menos paciencia, le puso reglas claras: escuela, casa, nada de autos. Pero Sean era como gasolina al borde de una chispa. El primer día en su nueva escuela fue un desfile de rarezas, uniformes, reverencias, almuerzos con pescado crudo, y un idioma que no entendía. Pero también fue el día en que conoció a Twinkie. Twinkie era todo lo que Sean no era: hablador, carismático, comerciante hasta los huesos. Vendía de todo, desde zapatillas hasta iPods, y tenía contactos en todos los rincones. Fue él quien lo llevó al corazón de Tokio, el mundo subterráneo de las carreras clandestinas. Pero esto no era como en casa. Aquí no se trataba de velocidad, sino de técnica. Aquí reinaba el drift. El primer contacto de Sean con el drifting fue un espectáculo. Autos deslizándose como si flotaran, humo de llantas, motores rugiendo y una multitud vibrando con cada derrape perfecto. Y al centro de todo, el rey, Takashi, mejor conocido como DK. Drift King. Frío, calculador, con mirada de tiburón y un aura que exigía respeto. A su lado, su secuaz, Morimoto, un tipo igual de peligroso pero con menos paciencia y más ganas de provocar. Como era de esperarse, Sean no tardó en meterse en problemas. Al ver a Nila, la hermosa chica que estaba con DK, no pudo evitar cruzar palabras. Nila, de raíces mixtas, con una dulzura que escondía cicatrices profundas, le sonrió. Y en ese instante, todo se complicó. Porque en este mundo, una mirada puede ser una declaración de guerra. Impulsado por esa terquedad que lo define, Sean retó a DK en su propio terreno. Sin saber lo que hacía, sin saber lo que era driftear, usó el auto de Ann, un hombre misterioso, siempre masticando algo, observador, tranquilo. Ann, que parecía tener un interés especial en Sean desde el primer momento. La carrera fue un desastre para Sean. Cada curva fue una humillación. Mientras DK danzaba con su auto, Sean chocaba, derrapaba mal y destrozaba todo lo que podía. Pero en lugar de enojarse, Ann lo vio con calma.
como si viera potencial donde otros solo veían un tonto con exceso de confianza. Fue así como comenzó el verdadero viaje de Sean en Tokio. Ann decidió tomarlo bajo su tutela. Y Sean, por primera vez, tuvo que aprender desde cero. El drift no era velocidad, era control, era arte. Era saber cuándo soltar el freno, cuándo girar el volante, cómo sentir la gravedad en cada fibra del cuerpo. Ann lo llevó a entrenar en un estacionamiento en espiral, un infierno para cualquiera que no tuviera control absoluto. Y Sean falló una y otra vez. Pero no se rindió. Entre entrenamientos, risas incómodas, y más de un regaño, comenzó a formarse una conexión real entre los dos. Ann, que siempre decía que uno no corre por hacer dinero, sino por tener algo más en la vida, vio en Sean a alguien que buscaba pertenecer. Alguien que necesitaba encontrar su lugar. Y Sean empezó a entender que correr no se trataba solo de ganar, sino de quién eras cuando tenías todo en juego. A medida que sus habilidades mejoraban, también lo hacía su relación con Nila. Se conocieron más allá de las miradas. Ella le contó sobre su vida difícil, sobre cómo DK la protegía desde niños, pero también la controlaba. Sean la escuchó como nadie más. Y entre ambos se formó una complicidad silenciosa, una especie de refugio en medio de un mundo peligroso. Pero los problemas no tardaron. Morimoto, siempre al acecho, notó el acercamiento entre Sean y Nila. Y DK, aunque nunca lo dijo en voz alta, lo sintió. Fue entonces cuando Sean, aún con nervios pero con más confianza en sus manos, retó a Morimoto a una carrera. Ya no era el mismo chico que destrozó el auto de Ann. Esta vez, era alguien que había aprendido, que había entrenado, que tenía un propósito. La carrera fue intensa, cada curva un duelo, cada derrape una prueba. Pero Sean, contra todo pronóstico, ganó. Esa victoria no fue solo un logro personal. Fue un mensaje. Uno que retumbó en todo el mundo del drift de Tokio. Sean Boswell ya no era solo un turista con problemas. Ahora era parte del juego. Y aunque eso significaba que los problemas apenas comenzaban. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con la certeza de estar en el lugar correcto. Porque a veces, para encontrar tu camino, hay que perderlo todo primero. Incluso si eso significa dejar atrás tu país, tus errores, y aprender a tomar cada curva como si fuera la última. Así comenzaba la verdadera historia de Sean en Tokio. Una historia escrita con humo de llantas y latidos acelerados. Lo que empezó como una simple deuda por destrozar un auto terminó siendo una prueba de carácter. Sean ya no era solo el chico problemático que andaba de país en país como si la solución a sus errores fuera cambiar de código postal. Ahora tenía algo más, propósito. Y Ann, ese misterioso tipo de actitud tranquila y sonrisa sarcástica, se lo estaba mostrando. A su manera. La enseñanza del drifting comenzó a intensificarse. Nada de vueltas torpes ni derrapes a medias. Ahora Sean debía aprender a sentir cada centímetro del volante, a escuchar al motor como si le hablara, y a dejar que sus llantas bailaran sobre el asfalto con precisión milimétrica. El entrenamiento ya no era solo para que aprendiera a correr. Era para que entendiera lo que significaba pertenecer a ese mundo. Un mundo de respeto, honor, velocidad, y deudas que no siempre se saldan con dinero. Ann no solo le enseñaba a derrapar. Le enseñaba a observar, a analizar. A leer el corazón de sus rivales en la curva y a entender que las verdaderas batallas no siempre se peleaban con puños ni con pistolas, sino en la pista. Y poco a poco, entre vueltas imposibles y acelerones al límite, Sean comenzó a transformarse. Mientras tanto, su relación con Nila también se fortalecía. Ella no era solo la chica bonita que parecía fuera de lugar entre tanto caos. Era alguien con una historia dura, una vida marcada por la pérdida. Su madre había muerto cuando ella era una niña, y la familia de Takashi, el temido DK, la había acogido. Pero no por amor, por control, por apariencia, por lo que ella representaba. Nila se sentía atrapada, como si le debiera lealtad a un mundo que nunca eligió. Y fue Sean, con su torpeza encantadora y su honestidad brutal, quien le hizo recordar que ella también podía tomar sus propias decisiones. Que su vida le pertenecía. Y así, mientras los motores rugían, también lo hacían los sentimientos.
Pero nada que valga la pena llega sin conflicto. Takashi, el DK, no estaba dispuesto a perder su posición. Menos aún a perder a Nila. Verla con Sean fue más que una provocación. Fue un desafío. Y en un mundo donde el poder se mide por respeto, velocidad y apellido, Takashi no perdonaba esas faltas. El ambiente comenzó a tensarse. Las miradas dejaron de ser casuales. Las palabras se volvieron advertencias. Hasta que un día, como suele ocurrir en estas historias, la verdad explotó. El tío de Takashi, Kamata, jefe de la Yakuza, descubrió lo que Ann había estado haciendo, desviando dinero. Y cuando alguien roba a la familia, la respuesta no es un llamado telefónico. Es una sentencia. Takashi estalló. Dejó atrás las apariencias, el temple calculado, y fue directo a buscar a Ann. La persecución que se desató por las calles de Tokio fue brutal. El rugir de los motores, los frenos chillando, los autos deslizándose entre el tráfico como fantasmas mecánicos. Sean y Nila también estaban en medio del caos. El miedo en sus ojos no era por perder la carrera. Era por perder la vida. Y entonces, el golpe. Ann, en un intento por escapar, fue impactado por otro vehículo. Su auto giró, se elevó en el aire, y en cuestión de segundos, estalló. Fuego. Cristales. Silencio. Y una ausencia que pesó más que cualquier derrota. Sean no solo perdió a su mentor. Perdió a su primer amigo verdadero en años. Al único que vio algo en él cuando nadie más lo hizo. Y con esa pérdida vino la responsabilidad. Ya no era el chico que solo quería escapar. Ahora debía enfrentar todo lo que venía. Con Nila a su lado, fue a buscar ayuda al único lugar posible, su padre. El reencuentro no fue cálido. Su padre, un militar de semblante rígido y reglas inquebrantables, no estaba dispuesto a dejar que su hijo siguiera involucrado con ese mundo. Pero la llegada de Takashi cambió todo. Entró armado, dispuesto a eliminar a Sean sin contemplaciones. Fue entonces cuando el padre hizo lo impensable, tomó su arma y se interpuso. No por aprobación, no por cariño, por deber, por proteger a su hijo. Después de ese momento, Sean sabía que no podía seguir huyendo. Ya no era un niño. Era alguien que debía cargar con las consecuencias de sus acciones. Así que, en vez de escapar, fue directo a la fuente, Kamata. Frente al jefe de la Yakuza, sin más defensa que sus palabras y una mochila llena de dinero, Sean propuso algo insólito. Resolver todo en una carrera. Sin armas. Sin sangre. Solo el asfalto como juez. El que ganara, se quedaba. El que perdiera, desaparecía de Tokio. Kamata, intrigado por la audacia del chico, aceptó. Pero había un problema. La policía había confiscado todos los autos de Ann. Sean no tenía con qué correr. Hasta que la memoria le trajo una imagen. El Mustang clásico que su padre estaba reparando. Un modelo americano, poderoso, pero sin alma de drift. Entonces, con piezas del auto que Ann alguna vez le prestó, y con el apoyo de sus amigos, Sean transformó ese Mustang en una máquina híbrida. Fuerza bruta americana con el alma japonesa del derrape. Una fusión imposible. Como él mismo. La noche de la carrera, la montaña fue el escenario. La misma donde alguna vez los primeros drifters japoneses desafiaron las leyes de la física. La misma donde Ann le enseñó a sentir cada curva. Y ahora, él debía demostrar que aprendió. La bajada fue intensa. Takashi al frente, agresivo, decidido a eliminarlo no solo en la carrera, sino también en la vida. Sean atrás, calculando cada curva, recordando cada enseñanza. El rugido del Mustang era diferente al de los autos japoneses. Era más crudo. Más desafiante. Poco a poco, Sean comenzó a alcanzarlo. Cada derrape era una coreografía entre peligro y control. Cada giro era una conversación silenciosa con Ann, como si su espíritu lo guiara. Y entonces, en la curva final, Takashi perdió el control. Su auto voló por el borde. La victoria fue de Sean. No por velocidad. No por potencia, por estrategia, por inteligencia, por evolución. Kamata cumplió su palabra. Takashi debía marcharse. Sean, ante los ojos de todos, se convirtió en el nuevo DK. No por su apellido, no por miedo,
sino por respeto. El tiempo pasó. Sean ya no era el forastero. Ahora era parte de esa cultura. Había encontrado un hogar, un propósito, un lugar donde finalmente encajaba. Hasta que una noche, en medio de la pista, alguien lo retó a una carrera. No era cualquier retador. Era Dominic Toretto, el hombre que vivía un cuarto de milla a la vez. El que alguna vez compartió caminos con Anne. Sean sonrió. Era la forma perfecta de honrar a su amigo. De cerrar el círculo. Y mientras el rugido de los motores llenaba la noche, entendió algo. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse. Y así, entre humo de llantas, luces de neón y promesas silenciosas, terminó el reto en Tokio. Pero esto apenas comienza. Porque en el siguiente episodio nos adentraremos en lo que fue Rápidos y Furiosos 4. Rápido y Furioso. Donde viejas caras regresan. Nuevas alianzas se forjan y la velocidad vuelve a ser el lenguaje universal. No olvides suscribirte para no perderte ningún detalle. Nos vemos en el próximo relato, del más allá.